Muy buenos días para todos, siendo las 8:30 de la mañana de hoy, martes 8 de julio del mejor mes del año 2025. Damos inicio a esta importante sesión ordinaria el día de hoy, no sin antes saludar de manera especial al diputado Armando Acuña, a los diputados de Cambio Radical, a los diputados de el Partido Liberal Colombiano, el Pacto Histórico, del Partido Verde, doctor Rodrigo Lara, diputados conservadores, por supuesto saludar de manera especial a la Fuerza Pública, a las unidades de apoyo de cada uno de los diputados y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Por favor, señor secretario, verificar el quórum para continuar con la sesión el día de hoy. Sí, presidente. Sesión ordinaria el día martes 8 de julio del año 2025. Acuña, Molina, José Armando. Muy buenos días para todos presentes. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Buenos días, presente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Buenos días, presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Fierro Mayor, Gafran Yul. Buenos días para todos. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Buen día. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Buenos días, presente, señor secretario. Murcia Ome, Nelson Jesús. Ausente. Ortigoza, Alfadil. Presente, señor secretario. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Presente, secretario. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Con los buenos días, presente, señor secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 10 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuar existiendo quórum decisorio y deliberatorio. Por favor, continúe con la lectura del orden del día y ya con la presencia de nuestro gran presidente y relevo generacional del Partido Liberal Colombiano, dejo que continúe él presidiendo esta importante sesión. Muchas gracias. Sí, presidente. Sesión ordinaria el día martes 8 de julio del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura o aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza número 019 del 2025, por medio de la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Diputado ponente, Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionario citado, el doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, Contralor Departamental del Huila. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. Punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Esta ley de orden del día, señor presidente, honorables diputados. Muchas gracias, secretario. Saludarlos muy especialmente a todos ustedes. En ese orden de ideas, secretario, vamos a darle el uso de la palabra al diputado. Perdón. Pensé que ya el diputado Néstor Iván Rodríguez Andrade había hecho ese paso. Ponemos a consideración la aprobación del orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Para registrar la asistencia del honorable diputado Omar Alexis Díaz Cuellar. Muy bien, secretario. De esa manera, diputado Omar Alexis tiene el uso de la palabra. Continuemos con el orden del día.
Punto número 3, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza número 019 del 2025, por medio de la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Diputado ponente Omar Alexis Díaz Cuellar, funcionario citado el doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, Contralor Departamental del Huila. Presidente, un cordial saludo desde luego para usted, para la honorable mesa directiva, saludar al diputado Néstor Rodríguez, representante de la U, Néstor Rodríguez Andrade. Saludar desde luego a nuestro honorable diputado José Armando Acuña, representante del Partido Verde, el Partido de la Esperanza en el departamento. Un saludo muy especial a la bancada del Partido Liberal, quien hoy tienen su representante como gobernador del departamento del Huila, doctor Rodrigo Villalba. Un saludo muy especial desde luego a la bancada y al representante del pacto histórico, el diputado Fran, quien ha venido haciendo una labor constructiva dentro de la asamblea, quien ejerce un liderazgo innato en este departamento. Saludo muy especial desde luego a la bancada de Cambio Radical, representantes significativos de la zona sur y del occidente del departamento del Huila, quien están construyendo en este Huila Grande sus aportes que son bien recibidos. Saludo muy especial desde luego a quien enaltece esta asamblea, el doctor Rodrigo Lara Sánchez, que nos acompaña desde luego acá también durante todos estos años. Saludo especial al diputado más joven que tiene el país, diputado Nelson Jesús, promesa de este departamento, y desde luego saludarlos a todos, los asistentes, la masiva participación de público que nos acompaña, los más de 300 personas que nos siguen en estos momentos en las redes sociales. Desde luego, un saludo muy especial a nuestros secretarios, quienes hacen una combinación perfecta entre la juventud y la experiencia, el doctor Daniel y el doctor Hernando. Saludo a nuestra fuerza pública, a quien siempre nos sentimos orgullosos por estar aquí aguantando durante estos años todos estos temas que hoy nos aquejan. Desde luego, apreciado presidente, esto es un proyecto de ordenanza, pudiéramos decir, de trámite de ley, quien se ha venido cumpliendo en las etapas significativas y a quien desde la Contraloría se le ha dado las garantías a los sindicatos y desde luego a todos los funcionarios que representan. Por eso me gustaría que después de la lectura de la ponencia, apreciado secretario, le diéramos la palabra al Contralor para que nos ilustrara un poco sobre toda la estructura y el funcionamiento que se tiene
pero además toda la conciliación que se ha venido realizando en ello. Se ha hecho un estudio muy acuicioso desde la Comisión del Presupuesto, los cuales por unanimidad se ha pasado para que sea la plenaria quien decida el paso a sanción del señor gobernador. Gracias, presidente. Muy bien. De esa manera, secretario, por favor, procedemos a la lectura de la ponencia y los conceptos jurídico y económico. Sí, señor presidente. Informe de ponencia para segundo debate en plenaria. Neiva, ¿será esta? Neiva, 7 de julio del 2025, ponencia para segundo debate en plenaria. Proyecto de ordenanza 019 por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia del 2025 y se dictan otras disposiciones. Por designación quisiera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para segundo debate en plenaria al proyecto de ordenanza número 019 del 2025, por medio de la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia del 2025 y se dictan otras disposiciones. Que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en los numerales de los artículos 300, numeral séptimo de la Constitución Política, 19, numeral 32 del Decreto Ley 2200, tercera de la Ley 330 de 1996 y la Ordenanza 021 del 2022. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor Contralor, doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, en el periodo de sesiones ordinarias del mes de junio del 2025, donde fui designado como ponente el pasado 2 de julio, para lo cual me permito rendir ponencia para segundo debate en plenaria bajo las siguientes consideraciones. El Gobierno Nacional expide para cada anualidad los decretos que fijan los topes mínimos y máximos de los salarios de los servidores públicos en las distintas órdenes y niveles, los cuales contienen información relacionada con un aumento de costo de vida y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, que como consecuencia de lo anterior debe atenderse que constituye un deber constitucional el de proporcionar a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila ingresos acordes con la naturaleza y valor propio del trabajo que les permita asegurar un mínimo vital, tal como lo ha indicado el Honorable Consejo de Estado. Con el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo 01 del 96, dispone que es competencia de las asambleas departamentales determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Asimismo, el artículo tercero de la Ley 330 del 96 señala como atribución de las asambleas departamentales en relación con las respectivas contralorías determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo a iniciativa de los contralores. Aunado que la Ley Cuarta del 92 en su artículo tercero establece que el sistema salarial de los servidores públicos estarán integrados por los siguientes elementos: la estructura de los empleos de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos. Lo anterior en concordancia con el reconocimiento del derecho fundamental a la igualdad de las personas ante la ley consagrados en el artículo 13 constitucional y la categorización del trabajo como un derecho y una obligación social en los términos del artículo 25 superior. Goza en todas sus modalidades
de la protección especial del Estado, en condiciones dignas y justas igualmente. El artículo 53 civil consagra la remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo como uno de los principios mínimos fundamentales de la ley laboral colombiana, es decir, este principio debe ser interpretado como un derecho constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario. Así las cosas, la Constitución prohíbe que en el fin de la política pública relativa a los salarios públicos sea permitir que estos tiendan ilimitadamente a perder el poder adquisitivo. Igualmente, es pertinente resaltar que el fundamento del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario se encuentra en la Constitución Política, artículos 1, 2, 25, 53, 95, raya 9, normas que a su vez cuentan con respaldos convencionales, dado que en Colombia es un Estado parte de los diferentes tratados y convenios internacionales sobre la protección al trabajo y al salario. Al respecto ha precisado el Consejo de Estado en fallo del 25 de junio del 2022 que las normas de la Constitución surgen en su deber constitucional en el Estado de conservar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar su incremento teniendo en cuenta la necesidad de asegurar a los trabajadores ingresos acordes con la naturaleza y el valor propio de su trabajo. Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos precisar que este proyecto busca velar por la movilidad y el mantenimiento del poder adquisitivo del salario de los funcionarios de este órgano de control en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales. En este mismo contexto, se torna imprescindible señalar que la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad de la Constitución Política, se ha pronunciado a través de sus jurisprudencias en reiteradas ocasiones en materia salarial, reconociendo el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, principio que se materializa a través del ajuste periódico del mismo, con el fin de contrarrestar la inflación y asegurar que el salario en términos reales conserve su valor. Entre ellos podemos citar la sentencia C-1017 del 2003. Dentro de la determinación de los límites máximos salariales de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercanas ni las toma inocuas, ni el Congreso ni el Gobierno sustituye a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro de los límites máximos de las autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de marco general puesto por la ley para el ejercicio de las competencias confiadas a las autoridades territoriales en principio es compatible con el principio de autonomía. Que el comportamiento histórico salarial de las Contralorías Departamentales del Huila ha sido el siguiente. Referente al departamento. Año 2008, Contraloría el 6.41, el departamento el 6.41. Año 2009, la Contraloría el 7.67, el departamento el 7.67 del incremento. El año 2010, Contraloría 6%, departamento 6%. Año 2011, Contraloría el 5%, departamento 5.5, año 2012, Contraloría 5.8, departamento 5.8, año 2013, Contraloría 6%, departamento 5.8, año 2014, Contraloría 6%, departamento 5.8, año 2015, departamento 6%, Contraloría 6%, año 2016, Contraloría 7.7, departamento 7% inicialmente. Se adicionaron el 7, el 8 hasta el 10% finalizando el año. Año 2017 el 7.9, Contraloría, departamento 7.7, año 2018, Contraloría 8.5, departamento 7.8, año 2019, Contraloría el 8.8, departamento el 8%. Año 2020 la Contraloría el 9, el departamento el 8.5, año 2021 la Contraloría el 5, el departamento el 5. Año 2022, Contraloría 9.5, departamento el 6. Año 2023, la Contraloría el 14.5%, el departamento el 14.62%.
Año 2024 de Contraloría 10.88, Departamento 10.88. Para la vigencia del 2027, el límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales se fijó por el para lo cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. En el artículo 7º de la mencionada norma establece, artículo 7º, límites máximos salariales mensuales para los empleados públicos de las entidades territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el 2025 queda determinado así. Nivel jerárquico, sistema general, límite máximo asignación básica. Nivel directivo, 21.623.851. Nivel asesor, 17.284.625. Profesional, 12.074.702. Técnico, 4.476.171. Asistencial, 4.431.758. Asimismo, el artículo 8º determina las provisiones de las asignaciones salariales. Artículo 8º, provisión para percibir asignación superiores. Ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7º de la presente ley. Igualmente, por su parte, el 29 de febrero del 2024, el Gobierno Nacional, junto con el sector de trabajo, modificó el capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 del 2015, único reglamentario del sector trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y soluciones de controversias con organizaciones de empleados públicos mediante el decreto número 243 del 2024 estableció en su parágrafo del artículo 2.2.2.4.5 materias de negociación que la negociación en materia salarial y prestacional está restringida exclusivamente al ámbito nacional de conformidad con las posibilidades fiscales y presupuestales. Esto quiere decir que en el ámbito nacional se negociarán los incrementos de los órdenes nacional y territorial. La norma Ibiden a su vez señaló que en relación con los incrementos salariales no se podrán acordar aumentos diferenciados en el ámbito nacional, sectorial, territorial o singular. Que la Contraloría Departamental del Huila viene adelantando un proceso de negociación sindical con la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia, ASDECOL. Sin embargo, en el mismo no se ha concertado incremento salarial diferencial, considerando la provisión contenida en el decreto 243 del 2024, que señala que no habrá negociación en el ámbito territorial en materia salarial y prestacional. Que al proyecto para su estudio, para su segundo debate, se anexan los siguientes documentos. Exposición de motivos, certificación de la dirección jurídica y de la contratación, en el cual avala que el incremento propuesto cumple con la normatividad nacional y no supera los topes salariales establecidos. Certificación de la Secretaría General, Área Administrativa y Financiera, en el cual confirma que en el presupuesto de la vigencia del 2025 se incluyen los recursos necesarios para cubrir el incremento salarial. Concepto jurídico emitido por el asesor interno de la corporación, doctor José William Sánchez Plazas. El asesor interno de la corporación, el asesor económico, doctor Edwin Alexis Artunduaga Segura, se declaró impedido para emitir concepto económico. Con las anteriores consideraciones me permito rendir ponencia favorable para su segundo debate en plenaria al proyecto de ordenanza radicado bajo el número 019 del 2025, por medio de la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia del 2025 y se dictan otras disposiciones. Y solicito a la plenaria dar su trámite. Atentamente, Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente.
Conceptos. Concepto jurídico. Parte quinta, concepto de viabilidad. Con fundamento en los soportes del rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite el concepto positivo al proyecto de ordenanza número 019 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones, presentado por el señor Contralor del Departamento, doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental. Según lo preceptuado en el artículo 34 de la ordenanza número 021 del 2022, el trámite para primer debate del proyecto de ordenanza 007 del 2025 le corresponde a la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza número 19, como también el concepto jurídico que acompaña el estudio. No hay concepto económico por cuanto el doctor Edwin se declaró impedido para dicho proceso. Gracias, secretario. De esta manera vamos a darle uso a la palabra al señor Contralor, doctor Andrés Felipe Vanegas, para que nos exponga los argumentos de la presente ordenanza, tal cual las orientaciones del ponente de este proyecto. Es mención. Doctor Andrés Felipe, el micrófono es suyo. Muy buenos días para la mesa directiva, para los honorables diputados aquí presentes, para el público asistente en las barras. Sí, efectivamente, la Contraloría Departamental del Huila ha puesto en consideración de la Corporación Asamblea Departamental del Huila este proyecto de ordenanza por medio del cual se logra o se busca establecer el incremento salarial para los diferentes niveles funcionales y jerárquicos al interior de la entidad, fundada básicamente en el artículo 300 de la Constitución Nacional, que establece que se debe determinar la estructura administrativa departamental de cada una de las dependencias del ente centralizado, de sus entidades descentralizadas y de aquellas entidades que hacen parte de la sección de presupuesto. Igualmente se funda en el artículo 3 de la Ley Cuarta de 1992 y, cómo no, en la Ley 2200 y en el reglamento de la Asamblea, que establece que la escala salarial y la estructura salarial de la Contraloría Departamental del Huila hace parte de las competencias a cargo de esta corporación. A través del decreto 243 del 2024, el Gobierno Nacional estableció que solamente podrá haber negociación a nivel nacional entre el gobierno y las centrales obreras y que el incremento allí pactado será el que regirá en todo el territorio nacional. De conformidad a una circular conjunta emitida por el Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional del Servicio Civil, a efectos de darle interpretación a este decreto 243, se estableció que a nivel territorial pueden haber negociaciones, pero sin superar el porcentaje pactado por el gobierno a nivel nacional. Es decir, respetando en todo caso ese techo al que llegue el gobierno nacional con las centrales obreras. Para la vigencia 2025, el gobierno nacional,
junto con las centrales obreras, establecieron un incremento del 7% para los salarios de los servidores públicos en el territorio nacional. Y ello quedó plasmado en el decreto 600 del 2025, en donde se estableció cuál era ese incremento. Producto del vencimiento del acuerdo laboral existente entre la Asociación Sindical ASDECOL y la Contraloría Departamental del Huila, se iniciaron sobre el mes de abril las negociaciones con esta asociación y para el día 3 de junio de la presente vigencia se logró un acuerdo laboral con esta asociación, el cual ya fue registrado ante el Ministerio del Trabajo y en donde claramente en el artículo 4.9.5 de este acuerdo se estableció que al interior de la Contraloría Departamental del Huila se honraría, se respetaría como incremento salarial el porcentaje fijado por el gobierno nacional. En este caso del 7% que ha fijado el gobierno nacional para los servidores públicos en todos los niveles y en todas las entidades. En consecuencia, fue este el porcentaje proyectado y presentado a esta corporación. Sumado a ello, es de advertir o informarle a esta corporación que cuando la Contraloría Departamental del Huila proyectó el presupuesto que fue puesto a consideración de esta corporación para la vigencia 2025, coincidencialmente fue proyectado con un incremento del 7%, porcentaje este que coincide con el porcentaje pactado por el gobierno nacional para el incremento de los servidores públicos. En consecuencia, toda vez que la proyección de este incremento fue pactada en dicho porcentaje y al ser el mismo o haber una correlación entre este porcentaje y el valor pactado por el gobierno nacional, pues no hay déficit presupuestal. Quiere ello decir que el presupuesto aforado por esta corporación para la Contraloría Departamental del Huila en la vigencia 2025 es suficiente para sufragar este incremento del 7%, no generando un déficit presupuestal al interior de la entidad. Quedo atento a cualquier aclaración, complementación o pregunta que los honorables diputados a bien tengan formular sobre este particular. Mil gracias. Con mucho gusto, señor Contralor. No sé si tiene la palabra el diputado Alfadid Ortigosa. Muy buenos días, señor presidente, queridos colegas. Saludar de manera muy especial al señor Contralor, que en buen momento ha venido a darnos luces respecto a este proyecto de ordenanza donde se establece un incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Contraloría Departamental. Y los queridos presentes que nos acompañan en esta sesión plenaria y obviamente los que nos siguen por las diferentes redes. Señor presidente o señor vicepresidente y vicepresidentes, queridos miembros de la mesa, me asisten dos dudas, o tres, señor Contralor. Una, la primera, en el concepto de viabilidad jurídica. Yo lo reviso y en la parte final, que es donde uno se centra, que por lo general dice si el concepto es positivo o negativo, observo que en el cumplimiento de los requisitos legales, en el primer párrafo nos hablan del trámite del proyecto, pues que efectivamente es en sesiones ordinarias, en las que estamos. En el segundo párrafo nos habla de los requisitos de un proyecto de ordenanza y los cumplimos, los requisitos básicos. En el tercer párrafo
habla sobre la competencia para presentar la iniciativa, obvio que es de la Contraloría Departamental. Y ya en la última página me dice que según lo preceptuado en el artículo 34 de la Ordenanza 021 de 2022, el trámite para primer debate del proyecto de Ordenanza 07 de 2025 le corresponde a la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, pues lo sabemos. Y termina diciendo, en los anteriores términos dejo absuelta la presente consulta en los términos del artículo 28 del CPACA, o sea, no nos dice si es positivo o negativo el concepto, por ningún lado. Y me preocupa, ¿por qué? Porque el económico, a reglón seguido, se está declarando impedido. Entonces no tenemos ni económico ni jurídico del concepto. Obvio que este es un proyecto de ordenanza de trámite del salario, donde se establece el incremento salarial de los empleados de la Contraloría. Y me preocupo más porque entiendo que el económico, no sé si está aquí o no. No veo ni el jurídico ni el económico, señor presidente. El económico, entiendo, tiene dos condiciones que tiene impedimento. Una, porque trabajó allí y al final dice que hasta enero, Armando, que hasta el 9 de enero del presente año, o sea, hasta el de 2025, pero que además la esposa trabaja allá. Entonces no tendríamos ni concepto económico ni jurídico, porque en esos términos yo le estoy leyendo el jurídico de fecha junio 18 del 2025. Y tercero, señor Contralor, yo entiendo que este es un incremento salarial para todos los empleados de la Contraloría, señor Contralor. Allí trabaja mi hermano hace más o menos unos 30 años. Yo no sé hasta dónde esto me ocurra también a mí exigirme, declararme impedido, porque este es un incremento para todos, pero entonces tengo esas tres dudas, yo quiero que me las aclaren. Ante la duda abstente, sí, pero ojo porque también los conceptos que estoy viendo ninguno nos brinda ninguna seguridad. Entonces quería hacer claridad en esas tres situaciones, señor Contralor. Yo no. Entonces, señor Contralor, para que nos despeje las dudas usted mismo, Pero, porque veo que no hay... En cuanto al jurídico, entiendo que si haya un error aclaremos aquí, que el concepto jurídico sí está establecido ahí, señor diputado, ahí le agraparon mal las páginas de lo su que concepto. pasa es que sigo fallando con mi asistente, entonces... Ahí que valga la aclaración, gracias secretario por estar siempre atento, válido, diputado Alfail, ni más faltaba. Señor Contralor, tiene el uso de la palabra. Bueno, para absolver las inquietudes que le asisten al honorable diputado Alfail Ortigosa, pues lo primero creo que ya fue zanjado por parte de la Secretaría, en donde le muestran que efectivamente hay un pronunciamiento cierto por parte del asesor jurídico externo de la Asamblea en el sentido de emitir concepto favorable desde el punto de vista jurídico. El primero. El segundo, respecto del económico, pues las causales de impedimento pues son subjetivas, cada quien las debe expresar cuando considere que se encuentran presentes en él alguna de las causales que constitutiva de impedimento y que a efecto de la salvaguarda del interés general pues se debe apartar del conocimiento del asunto puesto bajo su conocimiento. Ahora bien, respecto de la tercera, pues ahí tendría que entrar yo a fungir como asesor jurídico de la Asamblea, pero lo cual pues no podría yo pronunciarme porque pues me estaría extralimitando en mis funciones, solamente
a modo de nota de memoria, cuando yo fungí como procurador provincial de Neiva, la Procuraduría Regional del Huila tuvo conocimiento de un proceso disciplinario por parte de los diputados de esa época, porque participaron en la negociación, en la aprobación de las escalas salariales de los funcionarios, y para esa época esos diputados tenían familiares en el departamento del Huila. Y la verdad no recuerdo las resultas de ese proceso disciplinario, pero sí tuve conocimiento en su momento. Entonces creería yo, doctor Alfadil, que sería bueno que revisara si se encuentra dentro de las causales, es mirar la ley 2200, mirar la 1437, primero mirar la 2200, el reglamento de la Asamblea, o en su defecto la ley 1437, que es el Código del Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y verificar si usted se encuentra dentro de alguna de esas causales. Sí le puedo advertir que con su hermano usted se encuentra en segundo grado de consanguineidad. Entonces, teniendo claro que está dentro del segundo grado de consanguineidad, es verificar si las causales allí contempladas contemplan ese nivel como causal inhabilitante o de impedimento mejor para participar en la discusión y votación de este proyecto de ordenanza. Presidente, por favor, nuevamente, entonces, para solicitar muy Muchas amablemente. Tiene uso de la palabra el diputado Alfadil. Gracias, presidente. Entonces, para solicitarle a la plenaria por su intermedio que me acepten entonces dicho impedimento. Gracias. Ponemos en consideración el impedimento expuesto por el diputado, nuestro colega de bancada, Alfadil Ortigosa. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el impedimento solicitado por el diputado Alfadil Ortigosa, por los honorables diputados presentes en la sesión. Gracias, secretario. Por favor, continuemos. Ponemos a consideración la aprobación de la presente ponencia. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Gracias, secretario. Continuemos con la lectura del articulado. Todo uno por uno. Señores diputados, proponemos la lectura en bloque del articulado, ya que no tuvo modificaciones. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la lectura en bloque del articulado del presente proyecto de ordenanza por los honorables diputados presentes en la sesión. Texto del proyecto de ordenanza 019 para su segundo debate en plenaria. Artículo primero, de la escala de remuneración. A partir del 1 de enero del 2025, las escalas de remuneraciones mensuales de las categorías de empleos de la Contraloría Departamental del Huila, correspondiente a los niveles jerárquicos, director, directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial, se incrementará en un 7%. Parágrafo. Los valores resultantes de la aplicación del porcentaje del incremento salarial autorizado se aproximará por exceso o por defecto a la unidad de 1000 más cercana. Artículo segundo. Del salario del Contralor. El salario mensual del Contralor Departamental del Huila desde el 1 de enero del 2025 será igual al 100% del fijado para el gobernador del Departamento del Huila.
Artículo 3 de los viáticos. La escala de viáticos será fijada mediante resolución por parte del Contralor Departamental del Huila, respetando y acatando los límites que fije el Gobierno Nacional en el decreto que para el efecto se expida durante la vigencia del 2025. Artículo 4. Régimen salarial. Sin perjuicio del incremento ordenado en la presente ordenanza, los emolumentos y régimen aplicable para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila será el dispuesto en la normatividad legal vigente. Artículo 5. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación, tiene efectos fiscales a partir del 1 de enero del 2025 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Está leído, señor presidente, el artículo 1 con su parágrafo, artículo 2, artículo 3, artículo 4 y artículo 5. Ponemos a consideración la aprobación del artículo 1, 2, 3, 4 y 5 del presente proyecto de ordenanza. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 1 con su único parágrafo, el artículo 2, 3, 4 y 5 por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos con la lectura. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las contenidas en el artículo 300, numeral 7 de la Constitución Política, 19, numeral 32 del Decreto Ley 2200 del 2002. ¿2002? ¿O 2022 era? Sí. Tercero de la Ley 330 de 1996 y la Ordenanza 021 del 2022 ordena. Está leído el preámbulo. Ponemos a consideración la aprobación del preámbulo. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título, por medio de la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Contraloría Departamental del Huila para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Está leído el título. Ponemos a consideración la aprobación del título. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere esta honorable Asamblea Departamental que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a los colegas, al ponente de esta ordenanza. Agradecerle al señor Contralor, a su equipo de trabajo que acompañaron la discusión, estudio y aprobación de este proyecto de ordenanza. Cerramos esta etapa aquí en esta segunda sesión, esta segunda plenaria correspondiente para su proceso de aprobación. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General, presidente. Punto número 5, proposiciones y varios. Existe una proposición. Vamos a leer la lectura correspondiente. Proposición número 58 de la sesión ordinaria del día de hoy. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión ordinaria del día 8 de julio del 2025, a iniciativa de los diputados Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, Rodrigo Armando Lara Sánchez y José Armando Acuña Molina, proponen citar a debate de control político a la Secretaria de Cultura del Departamento e invitación a la directora de Corpo San Pedro para el día 30 de julio del 2025 con el fin de que se sirvan responder el siguiente cuestionario relacionado con el propósito de conocer cuál fue la metodología que tuvo para el desarrollo del Festival del San Pedro en el departamento del Huila. Funcionarios citados:
Doctora Liliana Quimbaya, secretaria de Cultura. Doctora Adriana Rojas Salazar, directora de Corpo San Pedro. Invitación. Despacho del señor Gobernador. Consejo de Neiva. Secretaría de Cultura Municipal de Neiva. Secretario o secretaria de Gobierno Municipal de Neiva. Personero o personera municipal. Contraloría Departamental del Huila. Procuraduría Regional del Huila. Representante de las asociaciones de comerciantes y vendedores informales, comunidad del sector aledaño a la calle del festival. Todas las personas, gremios, asociaciones o entidades que quieran manifestar su apreciación y su manifestación frente a las actividades realizadas en la calle del festival en el presente año. Por medio de la presente y en el marco de la transparencia y el acceso a la información pública, se solicita la entrega y relación detallada de todos y cada uno de los documentos solicitados y las respuestas al cuestionario aquí expuesto en desarrollo de los diferentes eventos que se realizaron en la 64 edición del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor en el Huila. Cuestionario. Honorable diputado Omar Alexis Díaz Cuellar propone: 1. ¿Cuál fue la alianza estratégica que hubo entre el departamento del Huila y los municipios del departamento para la planeación y el desarrollo general de la versión 64 del Festival Nacional del Bambuco? Especifique el cronograma, actas que se hayan establecido para estas reuniones. Especifique cuál fue el vínculo con la alcaldía de Neiva para el desarrollo de estas festividades. Cuál fue el compromiso de cada entidad en cada una de las actividades del Festival Nacional. 2. ¿Cuánto costó la realización de la versión 64 del Festival Nacional del Bambuco? Indicar cuál fue el presupuesto por parte del gobierno departamental. Anexar la resolución por la cual se ordenó dichos recursos, en qué tiempo se desembolsó y si se tiene saldos pendientes. 3. Indicar cuál fue el presupuesto por parte de Corpo San Pedro en materia económica o especies para la realización del festival. 4. ¿Cuál fue el proceso de selección de las comparsas para cada evento a cargo del departamento según lo requerido? Especifique cómo se seleccionarán las comparsas en cada, especifique cómo se seleccionaron, ¿no? Las comparsas en cada municipio, cuántas por cada uno de ellas y cuánto fue el valor por el cual se contrataron. 5. Sírvase certificar si por parte de la Secretaría de Cultura o Corpo San Pedro. 6. Se tiene pendiente cuentas por pagar a artistas, gestores culturales, proveedores y otros que hayan prestado el servicio a la realización de las fiestas del San Juan y San Pedro para el año 2025 y años anteriores, especificando servicios prestados, identificación de quién lo prestó y el valor pendiente por pagar. 7. ¿Cuántos periodistas se tuvieron en cuenta por parte de Corpo San Pedro para cubrir el Festival del San Pedro y por cuánto se contrató? Detallar evento en el cual participó cada periodista. 8. ¿Cuánto de estos periodistas fueron del departamento del Huila, detallando el municipio de residencia? 9. ¿Cuántos maestros de ceremonia fueron contratados para la realización de estos eventos del festival? Especifique cómo fue la selección de ellos, cuánto fue el valor por el que se contrataron y cuántos por municipio del departamento del Huila. 10. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para la promoción y promulgación de la muestra folclórica realizada a lo largo del festival? Especifique los medios de comunicación que fueron contratados y su valor presupuestal. Honorable diputado Rodrigo Lara Sánchez, cuestionario. 11. Contratación calle del Festival 2025. Para cada contrato
artista, sonido, lugar, logística, publicidad, venta, baños, sitios, etcétera, requerimos la siguiente información específica. Objetivo y alcance del contrato o convenio o bien o servicio suscrito. Nombre del contratista. Si es una persona natural, nombre completo y número de identificación. Si es una persona jurídica, razón social, NID y nombre completo con el número de identificación de los accionistas. Valor contratado, tiempo de ejecución, estudio de mercado, cotizaciones, copias o relación detallada de las cotizaciones que se realizaron por cada proceso contractual, incluyendo el número de oferentes y los valores propuestos. Forma de selección del contrato, método de la contratación utilizado, contratación directa, invitación privada, licitación, etcétera, junto con una breve justificación de la elección. ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Anexar las respectivas actas de la selección. 12. Solicitud de información sobre la sobrecontratación de artistas, sonido y tarima. Se solicita el listado detallado de los artistas que se presentaron durante el evento, indicando para cada uno de ellos. 1. Si fue contratado directamente por Cosanpedro o si los costos de su presentación fueron asumidos por empresas patrocinadoras. 2. El valor contratado declarado individualmente por cada presentación. 3. El tipo de contrato suscrito y la forma de pago pactada. 4. La justificación de la tarima acordada. 5. En caso de que haya existido intermediación, informar el nombre del representante o intermediario del artista, anexando copia del contrato suscrito, así como el valor o tarifa correspondiente. 6. Adjuntar el estudio de mercado realizado para la contratación de los artistas. De la misma forma, se solicita informar lo mismo sobre los contratos de sonido, tarima y de apoyo para las presentaciones. Bajo la relación de los contratos que se suscribieron para desarrollar los diferentes eventos de la calle del festival, qué contratos no se han liquidado, cuáles están pendientes de pago y en qué fecha se realizará el respectivo pago. 13. Aforo de los eventos realizados en la calle del festival. Se solicita informar el aforo autorizado o estimado para cada uno de los eventos realizados en la calle del festival, indicando 1. Fecha y nombre del evento. 2. Capacidad máxima permitida. 3. Número aproximado de asistentes e informe cuántas entradas se proyectaron como invitados especiales y cuántas personas se proyectaron como público general. 4. Entidad responsable de establecer y controlar el aforo. 5. Criterios técnicos o normativos utilizados para determinar dicho aforo. Se agradece adjuntar los documentos o informes técnicos que respaldan esta información. 14. Condiciones sanitarias y de seguridad. Se solicita la remisión del estudio y análisis realizado sobre las condiciones sanitarias y de seguridad previstas para los eventos desarrollados en la calle del festival, incluyendo los siguientes aspectos. 1. Plan de limpieza y manejo de residuos durante el desarrollo del evento. 2. Disponibilidad y cantidad de baños públicos que se habilitaron. 3. Dispositivos de asistencia médica, equipos de primeros auxilios y presencia de personal médico o paramédico. 4. Estrategias y medidas implementadas para el control y manejo de aglomeraciones. Se requiere que dicha información esté soportada en documentos técnicos o planes operativos si existen y que detallen las entidades responsables de cada componente. ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar condiciones dignas, limpias y seguras para los asistentes? 15. Impacto económico y social. Se solicita presentar la proyección del análisis previo y la evaluación posterior realizada sobre el impacto de los eventos desarrollados en la calle del festival, incluyendo su incidencia en 1. El comercio local formal. 2.
la economía informal, vendedores ambulantes, artesanos, etc. 3. La calidad de vida y condiciones de los habitantes del sector directamente impactado. Dicho informe deberá precisar los métodos utilizados para la recolección y análisis de la información, las variables consideradas y los resultados o conclusiones obtenidas. En caso de haberse aplicado encuestas, entrevistas u otros instrumentos, anexar los formatos utilizados y los resultados consolidados. 16. Solicitud de información detallada sobre control, regulación, supervisión y vigilancia de precios al público en la calle del festival. En atención a las denuncias recibidas por presuntos abusos y cobros excesivos en los servicios y productos ofrecidos al público durante los eventos realizados en la calle del festival, se solicita la siguiente información detallada sobre los precios de venta, alimentos, bebidas, silletería, uso de baños y cualquier otro bien o servicio ofrecido al público dentro del evento. 1. ¿Existió regulación, control o monitoreo de precios para los productos y servicios ofrecidos al público en el marco del evento? 2. Si la respuesta es afirmativa, indicar a. Las entidades responsables del control. B. Los criterios o parámetros utilizados para fijar o vigilar los precios. C. Las acciones de control o vigilancia implementadas antes, durante y después de los eventos. Tercero, informar si se habilitaron canales de atención para la recepción de quejas o denuncias por parte de los asistentes. 4. Detallar las acciones tomadas en respuesta a denuncias formuladas por cobros excesivos. 5. Adjuntar si existe el informe consolidado de precios de referencia que hayan servido como base para orientar a los comerciantes o proveedores de servicios. 6. Indique cuántas personas ejercieron el control, regulación, supervisión o vigilancia, incluyendo sus cargos y o roles dentro de la organización y su tipo de vinculación. 17. Uso del espacio público y recaudos. En relación con el uso del espacio público durante el desarrollo de los eventos en la calle del festival, se solicita la siguiente información detallada. 1. Pago por uso de espacio público. Indicar si se realizaron alquileres, arrendamientos o cualquier forma de cesión temporal del espacio público utilizado para las actividades de la calle del festival. Precisar el mecanismo de selección de los proveedores y o prestadores de servicios autorizados para operar dentro del evento. Informar si se efectuó algún tipo de pago o contraprestación por el uso del espacio público. En caso afirmativo, detallar cómo se determinó el valor de dicho pago, el procedimiento del recaudo implementado, el proceso o mecanismo establecido para la liquidación, cobro y recepción de estos recursos. Adjuntar en la medida de lo posible copia de los recibos de pago, contratos, acuerdos o documentos, soportes relacionados. 2. Cobros por permisos u autorizaciones. Informar si Corpo San Pedro o alguna otra entidad involucrada en la organización del evento realizó cobros por concepto de permisos u autorizaciones a comerciantes, expositores, operadores o cualquier otra persona natural o jurídica que haya desarrollado actividades económicas o de exhibición en la calle del festival. En caso afirmativo, detallar tipo de permiso o autorizaciones cobrados, montos establecidos para cada uno, criterios de asignación, mecanismos de liquidación, cobro y destino de los recursos recaudados, cuánto se recaudó por uso de espacios y permisos. Remitir esta información con los soportes documentales correspondientes a fin de garantizar la transparencia en el uso de los espacios públicos y la administración de recursos durante el evento. 18. Sobre la contratación de vallas de seguridad. Relación de cada uno de los contratos suscritos
para la instalación, diseño o alquiler de vallas de seguridad, indicando número y fecha del contrato, objeto contractual, valor total del contrato, nombre o razón social del contratista, forma de contratación, licitación, contratación directa, etcétera, ubicación de cada valla ubicación de las vallas contratadas, cantidad de vallas instaladas, cantidad de vallas y sus medidas, vigencia del contrato, tiempo de permanencia de las vallas instaladas en cada uno de los eventos realizados directamente por Corpo San Pedro, especificación del perímetro asegurado con vallas en cada uno de estos eventos, lugar de ejecución del contrato de suministro, instalación y retiro de vallas en los eventos organizados directamente por Corpo San Pedro. 19. Sobre las cabalgatas. 1. Información sobre el proceso de contratación. ¿Qué tipo de contratación realizó Corpo San Pedro para el proceso de la organización de la realización de las cabalgatas bajo la programación del festival de las festividades de sanpedrinas a cargo de la Gobernación del Huila? Modalidad de contratación utilizada, licitación, contratación directa, subasta pública, etcétera. ¿Y cuántos oferentes participaron? Número, fecha y objeto del contrato. Nombre o razón social del contratista, valor total del contrato, criterios técnicos y logísticos exigidos en el pliego o términos de referencia. Fecha y lugar de realización de las cabalgatas cubiertas por dichos contratos. 2. Requisitos técnicos, logísticos y sanitarios exigidos o implementados para la realización del evento. ¿Qué disposiciones se establecieron en el contrato o convocatoria respecto a qué equipo médico, veterinario, logístico y de apoyo disponible ofertaron durante la cabalgata? Cantidad de veterinarios y operarios asignados, puntos de control e hidratación para los equinos, zonas o condiciones para el embarque y desembarque de los caballos, visitas técnicas a pesebreras previa al evento para identificar enfermedades contagiosas, cantidad y tipo de vehículos de emergencia animal dispuestos, controles o protocolos dirigidos a los caballistas, incluyendo uno de elementos de protección y normativas sobre el trato a los animales. 3. Supervisión y contrato. Indicar si Corpo San Pedro ejerció labores de supervisión o interventoría sobre este contrato. En caso afirmativo, se solicita copia del informe de supervisión o acta de seguimiento. 4. Cantidad de equinos por cabalgata. Indicar la cantidad de equinos que participaron por cabalgata. Indicar cómo se estableció el control y los costos por equino que participó en las cabalgatas. Pregunta 20. Sobre las tarimas de la Gobernación del Huila y Corpo San Pedro. 1. Tarimas. Número total de tarimas para la Gobernación del Huila y o Corpo San Pedro. Capacidad estimada de cupos para cada tarima. Ubicación de cada una de las tarimas. Finalidad específica de cada tarima. Por ejemplo, tarima institucional, cultural, artística, de premiación, etcétera. Valor de cada contrato de dichas tarimas, indicar el número y fecha del contrato y nombre del contratista, número total de pases o boletas de invitación emitidos por Corpo San Pedro durante las festividades del 2025 para cada desfile. Pregunta del honorable diputado José Armando Acuña Molina. Dentro del marco del festival se entregaron algunas actividades o entidades como el Batallón Tenerife y el Club Campestre. 21. ¿Bajo qué figuras se entregaron dichas actividades y cuál fue el objetivo de esa entrega? ¿Estas actividades generaron alguna rentabilidad para la organización del festival? 22. ¿Cuál fue el proceso de selección de los privados o a quienes se les permitió realizar estas actividades? 23.
¿Cuál fue la rentabilidad generada por estos eventos privados? ¿Cuánto se cobró por dichas actividades? ¿Cuál fue su costo y sus beneficios? 24. Se solicita un informe completo de la asignación presupuestal destinada al desarrollo de todas las actividades del festival. Se debe especificar la fuente y el total de los recursos asignados. 25. ¿Qué convenios se firmaron con entidades del orden nacional o internacional para la obtención de recursos destinados a financiar el festival? 26. Se solicita un informe detallado sobre los resultados económicos del festival. 27. Sobre las carrozas que participaron en cada desfile dentro del marco del festival y organizado por la Gobernación del Huila y Corpo San Pedro. Se solicita especificar la cantidad y el valor de cada una de las carrozas utilizadas en cada desfile y la gestión correspondiente. Asimismo, indicar lo correspondiente al desfile acuático y los demás costos que se generaron para la realización de estos eventos. Se solicita remitir la información de manera clara y completa, adjuntando los soportes correspondientes. En constancia firman los diputados ponentes Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, diputado del Departamento del Huila, Partido Conservador; Rodrigo Armando Lara Sánchez, diputado del Departamento del Huila, Partido Huila para Todos; José Armando Acuña Molina, diputado del Departamento del Huila, Partido Alianza Verde. Está leído, señor presidente y honorables diputados, la proposición 58 radicada. No. Gracias, secretario. Continuemos, por favor. Sí, diputado Barajas, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, sencillamente quería informar, en este periodo de sesiones ordinarias, presidente, han radicado por iniciativa del gobierno en nuestra comisión primera de Asuntos Económicos de Hacienda, 9 proyectos, de los cuales con el que acabamos de aprobar el día de hoy en plenaria, 4 aprobados ya en comisión y en plenaria. Hoy a las 2 de la tarde la comisión primera se reúne para debatir y seguramente, producto del estudio que se ha hecho, aprobar 2 proyectos, uno de ellos relacionado con la adición de un superávit de cerca de 600 millones del Fondo de Vivienda del Huila, y se va a discutir también el alza de los salarios de los empleados de la gobernación del departamento del Huila. 2 de la tarde, las cuales uno soy ponente, el del superávit de Fonbi Huila, y otro con ponencia, el del incremento salarial de los empleados del departamento, como ponente del diputado Omar Alexis, para 6 proyectos que surtirían. Hay pendientes 3 proyectos por pasar por plenaria, 2 de ellos con designación de la ponencia de la diputada Victoria Castro y uno de ellos con designación de ponencia del diputado Omar Alexis. Era ese informe que como presidente de la comisión quería brindar aquí a la plenaria para que estén enterados, y reiterarles que hoy tenemos sesión de comisión a las 2 de la tarde para que los diputados de la corporación que así consideren asistir, en uso del reglamento que permite la asistencia con voz pero sin voto, puedan participar si así lo consideran. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Edwin Barajas. Por favor, señor secretario, continúe con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Acuña Molina José Armando, ausente. Barajas Hernández Edwin Arbey. Siempre presente, secretario. Castro Silva Víctor Eugenia, ausente. Díaz Cuellar Omar Alexis.
Presente, secretario. Fierro Mayor Gafranjul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez Virgilio. Presente, secretario. Lara Sánchez Rodrigo Armando. Presente. Murcia Omen Nelson Jesús. Presente. Ortigosa Alfadil. Presente de principio a fin, secretario. Rodríguez Andrade Néstor Iván. Presente. Trujillo Perdomo Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo Wilfred. Presente hasta el final, señor secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 10 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Siendo las 9:50 de la mañana, agotado el orden del día, damos por terminada la sesión correspondiente al día de hoy y citamos para el día de mañana a las 8 a.m. Muchas gracias y un feliz día para todos.